Salud Digital, un podcast de Doc24. Bienvenidos a Salud Digital, un podcast de Doc24 que nos permite reflexionar y conocer las tendencias en materia de innovación y tecnología aplicadas a la salud y el bienestar. En este episodio conversaremos acerca del creciente aumento de problemáticas vinculadas a la salud mental y en cómo llevar adelante estrategias de prevención y acompañamiento en el mundo digital. Hoy tenemos como invitada especial a Liliana Delgado, psicóloga de Doc24 México, especialista en recursos humanos y terapia cognitivo-conductual. Bienvenida. Bueno, Liliana, muchas gracias por participar de nuestro podcast, sobre todo con este tema tan interesante que es la salud mental en la era digital. Y para comenzar, me gustaría que nos cuentes a qué llamamos salud mental. Pues antes que todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues realmente es un estado de bienestar en el que las personas, tanto psicológicamente, emocionalmente y conductualmente, funcionamos, por así decirlo, ¿no? En nuestras tareas diarias, ya sea nuestros retos, nuestras oportunidades. Entonces, realmente es un estado de bienestar que comprende estas tres áreas importantes. Perfecto. ¿Y por qué consideras que está tan en auge hoy en las organizaciones? ¿Cuáles son quizás las demandas que tienen las empresas? Sobre todo, ha crecido muchísimo o ha pasado a una centralidad importante el tema de la salud mental a la hora de vincularlo con la productividad y la parte más motivacional de los colaboradores. ¿Qué consideras quizás que son los problemas que más deben afrontar hoy las organizaciones referido a la salud mental? Y pues realmente creo que ahora ha habido una apertura, ¿no? Ahora tenemos, sobre todo aquí en México, se implementaron dentro de la Ley Federal del Trabajo, algunas áreas para brindar esta atención a las personas, a los empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a entender que creo que cada área tiene diferentes necesidades, ¿no? No es lo mismo las necesidades que tiene un área administrativa, ¿no? El estrés que puede presentar, el estrés laboral, las cargas de trabajo, los horarios o la parte operativa, ¿no? Una persona que está en operación, que tiene otro tipo de riesgos al estar operando maquinarias, personas que salen a lo mejor en manera operativa a hacer algunos trayectos que de repente pueden sufrir a lo mejor un tipo de asalto, ¿no? Y que obviamente pues viene el estrés postraumático para ellos que se tiene que atender, ¿no? Entonces creo que estas iniciativas para brindar esta atención a estas diferentes áreas en una empresa, pues obviamente son importantes, pero sí tiene que ver mucho, yo pienso que con el área de trabajo, ¿no? Porque no se viven las mismas situaciones o el mismo estrés laboral entre un área y en la otra. Entonces, creo que más bien sería eh, identificar, ¿no? De acuerdo a la empresa, cuáles son las áreas que realmente son las que están afectando a las personas y cómo nosotros como empresa podemos abordarlas y darles la atención necesaria, ¿no? Ahora, con esto que te comento, pues ya se ha abierto más esta posibilidad de brindar atención psicológica en esos casos que antes pues realmente no se hacía. Claro, perfecto. Y respecto de eso, bueno, México es uno de los países con mayor niveles de estrés. ¿A qué se lo atribuís más allá de esto que vos mencionás a las distintas áreas de trabajo o a la parte también social? Porque el estrés afecta a las personas no solo dentro del ambiente, sino que uno lo trae del entorno, de los vínculos, de las relaciones sociales en general, que por supuesto no están ajenas a los espacios de trabajo. ¿Qué considerás por qué México es uno de los países con mayores niveles de estrés? ¿Qué los diferencia del resto de América Latina? Pues mira, yo más bien aquí haría una división entre lo que es una ciudad, ¿no? No es lo mismo vivir en una ciudad donde realmente ya las personas vivimos en nuestras actividades, las hacemos todo rápido, ¿no? La gente come rápido, una ciudad que te demanda ir a prisa, ¿no? Donde el tráfico, el bullicio, creo que más bien tiene que ver con los lugares, ¿no? No es lo mismo visitar un área fuera de la Ciudad de México, donde la vida es diferente, es más tranquila, la gente vive pues con mayor tiempo para hacer cosas, ¿no? Yo creo que más bien me centraría en, como a lo mejor en las ciudades, ¿no? Las grandes ciudades que sí representan un mayor estrés por el tema del tráfico, los traslados. Ahorita, pues obviamente creo que un fenómeno que estamos viviendo es con el tema climático, ¿no? Que evidentemente de repente tú sales con el solecito y en la tarde ya llovió, ya te granizó
y entonces eso también afecta, ¿no? Los traslados para llegar a los hogares, a las personas, el sistema de transporte, pues obviamente se satura. Creo que hay muchas cosas a nivel social que pueden detonar estrés, pero sí creo que no es lo mismo, ¿no? Analizar las cuestiones de una gran ciudad a, pues a un entorno más de provincia, ¿no? A lugares que no tienen tanto este tipo de situaciones. Claro. ¿Y se puede prevenir el estrés? ¿Hay formas de prevenirlo o de tratarlo antes de que aparezca o que presente síntomas quizás que son mucho más Sí, evidentes? yo creo que todas las enfermedades mentales se pueden prevenir. Esto es como la parte física, ¿no? Si yo voy a un chequeo, si yo tengo una buena alimentación, si yo estoy en movimiento, claro que puedo funcionar mejor. Yo creo que en la parte mental sí se puede, porque obviamente ahorita la apertura del tema de la terapia y la psicología se ha estado abriendo un poco más y esto nos permite a nosotros los profesionales entender y también dar a entender a las personas que buscar una terapia psicológica no solamente es un tema de tratar problemas o trastornos mentales, sino que en una terapia tú puedes obtener herramientas de autoconocimiento, de autocuidado, de mejor manejo de emociones, porque evidentemente es algo que nadie nos enseña, ¿no? Entonces, aprender en la terapia este tipo de cosas, claro que van a ayudarte a ti, te van a dar herramientas para poder prever ciertas situaciones. El autoconocimiento es importante porque si yo sé que lo que a mí me estresa no es lo mismo que te estresa a ti, lo que me estresa a mí, ¿no? Entonces, identificar qué es lo que me estresa y cómo lo puedo manejar, claro, y evidentemente que va a ayudar y va a poder prevenir situaciones de riesgo más adelante o enfermedades mentales. Eso creo que es algo que sería importante enfatizar en el tema de la terapia psicológica, que no solamente tratamos problemas, sino que podemos abonar muchas herramientas y estrategias, comunicación asertiva, herramientas incluso para sociabilizar. O sea, hay muchas cosas que la terapia te puede abonar y que obviamente te puede ayudar a prevenir problemas a futuro, ¿no? O una enfermedad mental, el estrés, la ansiedad, en fin. Sí, creo que eso que mencionas es muy interesante porque hoy lo vemos en las organizaciones que en general se dan cuenta del problema cuando realmente está o muy avanzado o ven sus colaboradores agotados o agobiados en general, ni hablar lo que nos dejó la pandemia, que creo que ahí la salud mental tomó un protagonismo enorme y también la salud mental en lo digital. ¿Cómo es también un poco este cambio de pasar por una terapia presencial a una terapia virtual? ¿Hay algo que cambia ahí? ¿Cómo nos encontramos en esta nueva metodología de hacer terapia o de encontrarnos en una situación distinta con nuestros psicólogos en línea? Pues mira, como en todas las cosas hay pros y contras, pero yo rescato muchos pros en esta situación. Creo que la pandemia, ¿no? La parte del confinamiento nos aventó, nos orilló un poco a ya considerar la parte virtual para dar terapias y evidentemente ha sido algo extraordinario porque nos permite acercarnos a personas que tenían difícil acceso a una terapia psicológica, ya sea que porque vivían lejos o porque no tenían una terapia, un terapeuta cercano. Obviamente la parte que te comento, ¿no? Ya no tienes que salir a lidiar al tráfico, ya no tienes que salir o que ya no alcanzaste a llegar porque el tráfico, la lluvia te ganó. O sea, todo este tipo de cosas realmente nos ayudaron a nosotros a poder tener mayor acercamiento a muchísimo más población, porque pues ya ahora hoy en día todas las personas tenemos un dispositivo móvil, entonces es muy fácil, ¿no? Ya sea que vengas de camino a casa o lo puedas tomar en el trabajo, en la comodidad de tu casa, ¿no? Te permite tener este acercamiento con un profesional de la salud en un área cómoda para ti, ¿no? Porque obviamente vas a tratar temas sensibles y qué mejor que si estás en tu zona cómoda, en tu casa, que puedas tratarlos y que lo puedas hacer sin salir de tu casa. Creo que en los pros que yo encuentro, creo que esto es algo increíble para nosotros, tanto como paciente como profesional de la salud, que tengas este acercamiento a este tipo de servicios por un dispositivo móvil. O sea, creo que es un avance muy grande para nosotros. ¿Y cuáles son los desafíos que ustedes tienen como profesionales también de la salud mental en este nuevo encuentro? Quizás al no tener al paciente enfrente y poder verlo de una manera más presencial, llevarlo a la virtualidad, que
si bien hay una video de por medio, digo, ¿tuvieron que afrontar algún desafío respecto de eso o fue la verdad una transición natural y sin ningún tipo de inconvenientes? Pues mira, yo creo que va a depender, ¿no? Tuve a algunos colegas que me decían, no, es que a mí, pues para mí la terapia presencial es mucho mejor, ¿no? Porque a lo mejor ellos tienen que evaluar ciertas cosas. Creo que va a depender mucho del enfoque, pero también creo que también era un poco la resistencia a este cambio, ¿no? Porque ya la parte virtual ya la traíamos empujándonos en muchas cosas. Entonces ya nada más necesitábamos ese empuje. Y creo que la adaptación al final de cuentas, eh, lo terminas haciendo, ¿no? Porque ya tu vida también se cambia a un ámbito virtual, ¿no? El teletrabajo, por ejemplo, también, ¿no? Que era algo que ya existía en ciertas empresas y que de cierta manera el confinamiento nos orilló, nos aventó también a las empresas a considerar esta nueva forma de trabajo. Entonces, realmente se rompieron muchos paradigmas, el decir, wow, sí se podía trabajar desde casa, sí podíamos hacer esto, ¿no? Y creo que también en el tema de la terapia fue una apertura para nosotros el decir, ah, sí se puede, ¿no? Pudimos adaptarnos, pudimos encontrar. Claro, yo siempre voy a decir que es como un equilibrio, ¿no? Entre la parte presencial no se debe de perder, ¿no? En otras cuestiones, pero creo que en una situación donde no podía salir y ahora que mucha gente trabaja desde casa, la verdad es que es algo buenísimo y creo que más bien fue un tema que nos adelantó, que ya se venía dando, pero que nos impulsó y creo que la adaptación pues, se ha llevado súper bien, ¿eh? O sea, creo que se han abierto como más canales de atención médica en este sentido y esto ha aumentado también el hecho de que las personas se acerquen más a estos servicios, ¿no? Que es lo que me parece a mí increíble, ¿no? Totalmente. Y volviendo un poco a las organizaciones y a estos problemas que tienen hoy respecto de afrontar quizás algunas situaciones vinculadas con el bienestar laboral y la importancia también que tiene la salud mental. ¿Qué claves o qué consejos le podrías dar a los decisores o a los encargados de llevar adelante las estrategias de la cultura organizacional? Qué importante es también trabajar en esta línea y en poder quizás desarrollar estrategias que estén vinculadas con la prevención y el acompañamiento frente a estas situaciones de estrés, de angustia laboral. ¿Qué claves o qué consejos les podrías dar para aquellos que todavía no llevaron adelante quizás algunas estrategias o programas vinculados a trabajar precisamente en el bienestar a través de la salud mental? Y mira, creo que al ser un tema que nos compete a todos, es importante que todas las multidisciplinas que trabajan en una organización se involucren en este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Las necesidades van a variar dependiendo la empresa, la organización, a qué se dedique, en dónde está ubicada, ¿no? Porque también tiene que ver eso, si está en una ciudad, si está en una provincia. Van a tener que hacer una evaluación muy precisa y muy buena en base a las necesidades. Y creo que algo súper importante que es que trabajen en conjunto. ¿Por qué? Porque la visión de un contador, un administrador, un área de recursos humanos, un área operativa, va a tener diferentes focos de mirar las necesidades de su empresa. Entonces, creo que es importante que no solamente la parte de recursos humanos sea quien tome o sea quien provea este tipo de situaciones, sino que consideren todas las multidisciplinas que se trabaja en una empresa para poder entender desde dónde se ven las diferentes necesidades que hay en una empresa, ¿no? Porque creo que aunque es una misma empresa, aunque es una misma visión de trabajo, misión, las necesidades van a cambiar totalmente desde el que está en un escritorio al que está en la parte operativa. Creo que eso es algo muy importante de considerar, las diferentes necesidades que en una misma empresa puede haber y obviamente, te repito, estos recursos que ahora se han brindado, ¿no? De dar atención psicológica a las personas que han pasado por estrés postraumático, por ciertas situaciones que pueden en algún momento afectar la productividad, darles esa atención a las personas, tener un sistema abierto o tener a lo mejor un convenio con alguna empresa que les provea de este tipo de asistencia, porque al final, pues claro, la empresa no puede ser todólogo, ¿no? Y no puede también ser parte de la atención psicológica, pero sí buscar algunas de esas opciones de acuerdo a sus necesidades. Claro.
Y respecto a cómo consideras que va a evolucionar la atención o el acompañamiento de salud mental con el auge también de las distintas tecnologías. Hoy hay millones de aplicaciones en los stores que podemos descargar para meditar, para conciliar el sueño. Digo, ¿cómo imaginas también que va a evolucionar y cómo se complementa hoy con la terapia virtual? Mira, yo creo que eh, es muy importante, ¿no? Cuando tenemos acceso a tanta información, podemos extraviarnos un poquito y perdernos. Yo creo que son herramientas que al final del día sí creo que es necesario que un profesional de la salud sea el que te la sugiera, sea el que haga la evaluación y te diga, oye, yo te sugiero a lo mejor buscar hacer meditación a través de un podcast o alguna aplicación, ¿no? O realizar este tipo de actividades. O sea, creo que son herramientas complementarias para nosotros como profesionales de la salud mental, pero sí considero que también es adecuado que nosotros también seamos las personas indicadas en decirle al paciente, esto es lo que te puede funcionar, esto lo puedes practicar, ¿no? Porque al final, te repito, esta parte de tener tanta información a veces nos puede confundir, ¿no? Y muchas veces caemos en este error eh, de que las personas creemos que ya como todo lo encontramos en Internet, podemos incluso hasta hacernos un diagnóstico, ¿no? Yo me encontraba con pacientes que de repente llegan a la atención y creo que tengo ansiedad, no sé qué, ansiedad generalizada, ¿no? Creo que tengo esto, ¿no? Y realmente no es porque se los dijo un profesional de la salud, es que lo buscaron en Internet. Entonces también creo que a veces el tener tanto acceso a la información puede puede impedirnos, ¿no? Tener un buen funcionamiento de las aplicaciones. Creo que hay que ir con el especialista y que el especialista sea quien use ese tipo de herramientas para apoyo, ¿no? Para apoyo del proceso de terapia de los pacientes. Eso se me hace súper importante. Sí, más ahora que estamos, bueno, ni hablar de la inteligencia artificial y de las distintas herramientas y aplicaciones que encontramos por todos lados, que es como bien decís, a veces nos mareamos de tanta información, creemos que todo sirve y en realidad no sirve todo para todos los casos y está bueno ese comentario que vos haces respecto de saber qué es lo que sirve para cada caso y siempre tener una mirada profesional detrás que te pueda estar orientando y guiando. Y por último, quería que conversemos un poco también de la importancia de poner a la salud mental también, o poner a los problemas de salud mental manifestados a través de las distintas personalidades. Hoy vemos que grandes artistas o referentes de la música y de la actuación hoy manifiestan problemas de salud mental que quizás antes era como hasta una especie de tabú, donde no estaba bueno hablar de si tenías algún problema de ansiedad, de estrés o de cualquier situación que esté vinculado con la salud mental. ¿Qué crees también que cambió en eso y cómo contribuye también a que otras personas puedan quizás poder expresar lo que realmente les pasa? Sí, fíjate que rescatando como la parte positiva, que siempre va a existir en todo, ¿no? Yo creo que abrió un poquito esta parte de que las personas que padecían o que tenían ciertos padecimientos no pensaran que lo tenían solamente ellos, ¿no? Porque se rompe un poquito esta parte de, ok, pensé que solo a mí me pasaba, ¿no? Y que también abre la posibilidad de decir, bueno, puedo buscar una ayuda. Y que se rompiera también este estigma de voy a ir al psicólogo y que vayan a pensar que estoy mal, que tengo un problema o que algo me está pasando, ¿no? Sino que también creo que esta parte, te digo, rescatando la parte positiva, ayudó a lo mejor a que las personas se abrieran un poquito más, se sintieran empáticos con que, esa persona que yo veo en televisión, que es súper famoso, que, o sea, está pasando lo mismo que me pasa a mí, ¿no? Y entonces en esta parte entra la empatía de decir, ok, entonces no soy el único que lo está viviendo y puedo ir a buscar ayuda, no está mal hacerlo, ¿no? Esa es la parte que yo obviamente rescataría, ¿no? Y como siempre voy a enfatizar, el apoyo de un profesional es lo más indicado, ¿no? Porque lo que le funciona a una persona, pues no le va a funcionar lo mismo a todos, ¿no? Está padre poder sentir esta empatía, pero sí al final, pues buscar una atención psicológica. Creo que eso va a ser lo más importante en cada caso. Claro, yo lo menciono porque me pareció un fenómeno interesante que se dio sobre todo en este último tiempo y también escuchando a los líderes de recursos humanos de distintas empresas,
en Latinoamérica que nos comentan que a veces es muy difícil que el colaborador pueda manifestar que le está pasando algo o está en una situación de incomodidad porque tiene miedo a perder su trabajo o a que lo miren mal o que ya su entorno cambie. Entonces, qué importante también como desafío para las organizaciones poder tener esta capacidad de escucha o acercamiento para habilitar al otro a que pueda contar qué es lo que le pasa. Creo que eso también es algo que las organizaciones hoy deberían también poner el foco porque sabemos que puede generar resistencia, sobre todo porque afecta al entorno laboral. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Al final, creo que poco a poco nos vamos abriendo, ¿no? A esta cuestión de algo que me pasó a mí, que noté ahora en la parte de la pandemia, el confinamiento. Yo estuve participando con una organización que se abrió únicamente para atención psicológica telefónica a personas que estuvieran teniendo algún problema relacionado con el COVID, ¿no? Y mi sorpresa fue que el 80% de los casos que atendí no tuvieron nada que ver con el tema del COVID, ¿no? Vinieron a atender problemáticas de hace 5, 10, 20 años, lo cual, lejos de sorprenderme en un sentido de decir, ay, ¿por qué vienes hasta ahorita? Fue, qué bueno que esto te aventó, te orilló, te impulsó a tomar el teléfono y buscar la ayuda que tanto estabas necesitando hace tanto tiempo y que por alguna razón no lo habías hecho, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que poco a poco las personas también están viendo ya la psicología como una herramienta de vida, ¿no? Y que pueden buscar ese acompañamiento y esa ayuda, ¿no? En diferentes situaciones de su vida. Entonces, sí, como bien lo dices, ¿no? Entender esta parte de cómo poder ayudar a las personas, creo que pues vamos, ahí vamos, ¿no? Vamos creciendo, vamos abriéndonos un poquito más cada vez. Totalmente. Bueno, Liliana, un placer tener esta charla contigo. Creo que es muy interesante poder poner este tema en escena, poder debatir y conversar, sobre todo quitando algunos tabúes respecto de lo que es salud mental y de cómo llevar adelante e impulsarlo, también promoverlo desde los distintos roles que hoy tienen, que tenemos cada uno en distintos lugares. Creo que es algo súper interesante y trabajarlo también desde lo preventivo sin esperar a que suceda algo y acompañar siempre previo. Así que muchísimas gracias y fue un placer haberte tenido en nuestro podcast. No, hombre, muchísimas gracias, gracias por la invitación y pues espero que no sea la primera vez y haya otras posibles oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Salud Digital, un podcast de Doc24. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir conectados con las nuevas tendencias del sector.